Hey chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo han estado? Espero que estén muy bien. El día de hoy les voy a mostrar algo. ¡Pum! Van a quedar locos. Este es un setup muy barato que les voy a mostrar hoy día para poder pequear con mains. Vamos a estar riqueando muy poco. Esto vendría a ser como lo más económico, ¿ya? Al igual que en todos los setups, vamos a necesitar 94 magia y 77 prayer. Bueno, pero antes, como siempre, vamos a ver quién fue el maldito ganador, maldito sortudo ganador del setup número 1 de Purse. Vamos quién fue. Y el ganador fue Fafe. Excelente video. Ahora esperaré por el de Attack en 60. Y colocó su nombre de RuneScape. Esta persona está suscrita a mi canal, así que felicidades, bro. Bueno, entonces... ¿Y esa música, weón? ¿De dónde chucha está saliendo? Oye, ¿quién te dio permiso de poner...? Oye, espera. Está muy buena. Súbele el volumen, DJ Anacleto. ¡Wow! ¡Qué buena música! ¿Es Eminem? ¿Snoop Dogg? ¡No! ¡Es Ciar! Sí, un rapero chileno que juega RuneScape. Y el día de hoy va a estar sorteando una AGS. Lo único que tienen que hacer es suscribirse a su canal de YouTube, suscribirse a mi canal de YouTube, darle like a este video y comentar colocando su nombre de RuneScape. También pueden buscarlo en Spotify como Cia. Tiene canciones increíbles, chicos, así que síganlo en Spotify. Bueno, entonces ahora sí que sí, después de haber ya bailado bastante con esta excelente música, vamos a escoger el setup y les voy a ir explicando todo. Primero vamos a ocupar la armadura de magia, que va a ser dos opciones. La primera va a ser Moon-Clan y la segunda opción va a ser Cherisian, la parte de arriba y la parte de abajo. Moon-Clan, Cherisian. Bueno, aquí los vamos a comparar, pero en resumen, el Moon-Clan es muchísimo más barato, ¿ya? El Moon-Clan, la parte de arriba y la parte de abajo, en total cuesta todo 2K, mientras que el Cherisian cuesta en total aproximadamente 12K, o sea, es mucho más caro el Cherisian. Ahora, el Moon-Clan tú tienes que hacer Lunar Diplomacy Quest para poder comprar esta ropa. Esta ropa tú no la puedes comprar en el G, versus el Cherisian, que tú sí lo puedes comprar en el G. Aquí lo vamos a comparar. El Moon-Clan nos aumenta la probabilidad de pegar con magia en más 10 y nos da defensa en todo muy bueno, la verdad. Más 10 en melee, magia, pero en range es muy mala. O sea, la defensa contra range es muy mala. Comparémoslo con el Cherisian. El Cherisian nos aumenta la probabilidad de pegar con magia en más 20. O sea, es el doble mejor que el Moon-Clan. Y la defensa, si se fijan, nos da muy buena defensa. El Moon-Clan le estaría ganando en prácticamente todo, menos en magia y en range. Este vendría a dar mayor defensa en magia, que queda más 17, acá era más 10, si se fijan. Y también vendría a ser mejor contra defensa de range, porque al menos no nos da bonus negativo, como si pasaba en el Moon-Clan. Ahora, ¿por qué mucha gente ocupa el Moon-Clan? Porque como ya les decía, es muy barato, cuesta todo 2K. Bueno, y yo por eso en esta ocasión voy a preferir el Moon-Clan, ya que les quiero mostrar una opción barata de hacer PK. Bueno, entonces yo voy a guardar el Cherisian y ahora vamos al casco, que como siempre vamos a ocupar el Native Snot. ¿Ya? Vamos a ocupar también un Glory, que como ya esto siempre lo he dicho, esta es la forma de escapar de Wilderness. Vamos a escoger también los Barrow Gloves. Y de ring vamos a ocupar un Ring of Recoil. Este ring yo ya lo expliqué en el setup 1 de Purse, pero para que tengan una idea, este es un anillo muy barato que cuesta 750 GP. Y la idea que tiene este ring es que por cada hit que yo sufra, mi oponente va a sufrir 1 de daño. Por ejemplo, si yo sufro 5, me pegan 5 supongamos de hit, la otra persona va a sufrir automáticamente 1 de daño. ¿Ya? Si me pega 8, también. Ahora, esto va a pasar durante 40 veces. Cada anillo tiene 40 cargas. ¿Cómo yo sé cuántas cargas tiene mi anillo? Le das a la opción Break y te va a salir la cantidad de puntos que tiene. Si se fijan, yo tengo 38. Lo ideal es ir a Wilderness con todas las cargas. Entonces, si tú quieres ir con todas las cargas, simplemente rompes este anillo y el próximo anillo que tú saques del banco tendrá las 40 cargas. Ahora seguimos con lo que vendría a ser el Staff de magia, que les voy a dar tres opciones. La primera opción va a ser el Staff of Water. Fíjense que no sea el Mystic Water Staff. Este da como mejores bonus si es que tú, por ejemplo, le pegas por así como un
palo a la otra persona si lo atacas con melee, pero la verdad es que no, lo vamos a ocupar solo para hacer ataques de magia. Entonces, el Staff of Water, que es mucho más barato que este. ¿Ya? La segunda opción vendría a ser el Ancient Staff. La tercera opción vendría a ser la Ivandis Blade. Esta sería la mejor opción. Y por último, la última opción va a ser el Arim Staff. ¿Ya? Acá yo los voy a ordenar de precio más bajo a precio más alto. Perdón, esto va acá. Ya, entonces, si se fijan, el Staff of Water es muy barato. Cuesta 1.5 k versus el Ancient Staff que cuesta 70k y el Arim Staff que cuesta 110k. La Ivandis Blade no la podemos colocar porque esta se consigue en una quest que se llama A Taste of Hope Quest. A partir de ahí tú la puedes obtener y después la recuperas por 20k. Entonces estaría como aquí, en este punto, la Ivandis Blade. Ahora, ¿cuál es la mejor opción? Esto ya lo expliqué en el setup 1, pero la mejor opción vendría a ser la Ivandis Blade. Por el hecho de que tiene, si se fijan, ninguno de estos staff tiene la barra, ninguno. Tampoco lo tiene, este tampoco lo tiene, pero la Ivandis Blade lo tiene. Y es muy bueno si es que yo saco, por ejemplo, una GS para poder hacer Quantic. O sea, perdón, aquí está, si nosotros tenemos esta barra, vamos a poder hacer Quantic con la GS. En cambio, si nosotros, por ejemplo, tenemos, supongamos ya el Ancient Staff, vamos a tener que esperar que aparezca la barra para poder cliquear la barra y después cliquear a tu oponente. Entonces, ¿cuál es la mejor? La mejor es la Ivandis Blade. Si no pueden llevar la Ivandis Blade, yo les recomiendo cualquiera de estas tres opciones. Ahora, esta vendría a ser la mejor, el Arim Staff, después vendría a ser el Ancient y después vendría a ser el Staff of Water. Ahora, obviamente, entre mejor, más caro. ¿Ya? Así que ustedes pueden elegir la que ustedes quieran. Yo en esta ocasión voy a ocupar la Ivandis Blade. Ahora vamos con lo que vendrían a ser las botas. Ya yo voy a guardar estos staffs. Y les voy a dar tres opciones. La primera opción va a ser la Fremennik Sea Boots 4. Esta opción. Y las otras dos opciones van a ser las Climbing Boots y las Mystic Boots. Estas botas yo también ya las comparé en el setup número 1. Aquí las vamos a ir comparando. Bueno, en resumen, las Climbing Boots son para atacar con melee. Por ejemplo, si tú quieres buscar el KO, te recomiendo esta porque te aumenta el max hit y también te da un poco de defensa contra ataques de melee de slash y crash. Las Mystic Boots son mejor para el tema de atacar con magia. Si tú quieres tener mayor probabilidad de pegar con magia, te recomendaría las Mystic Boots, que te da más 3 y también te da un poco de defensa de magia, pero no te aumenta el max hit. Ahora, las Fremennik Sea Boots 4, estas no se pueden comprar. Tú para conseguirlas tienes que completar el Fremennik, a ver, a estar bien seguro, claro, tienen que completar el Fremennik el Diary, ya tienen que completar el Easy, el Medium y el Hard. También el Elite, ya, o sea, tienen que completar todos. Ahora, ¿qué es lo bueno que tienen estas botas? Es que si se fijan, nos aumenta la probabilidad de pegar con magia y también con range. A diferencia de las Mystic solamente era magia, que era un poquito más, pero no nos aumentaba la probabilidad con range. Y nos da mucha defensa, si se fijan nos da más defensa que cualquiera de estas dos botas. Obviamente no nos da defensa de magia como las Mystic Boots, pero fíjense toda la defensa que nos da contra ataques de melee, es bastante harto. Y si se fijan el max hit, nos aumenta también un poco el max hit, es más 1. Las Climbing Boots eran más 2, pero aún así acá nos aumenta más 1. Y lo bueno que tienen estas botas es que son totalmente gratis, no cuestan nada. Entonces si tú las pierdes, las puedes volver a recuperar y no tienen ningún costo. Por eso mismo yo escogeré estas botas. Y ahora seguimos con lo que vendría a ser la capa de magia. Ya vamos a ocupar Saradomix, Gutix o Samurai Cape. Estas capas si tú las pierdes no tienen ninguna importancia. Ninguna importancia porque las puedes recuperar totalmente gratis. No tienes que matar a nada ni nadie. Es súper sencillo. Y ahora vamos con lo que vendría a ser el libro y el escudo. Acá nos vamos a parecer un poco al setup número 2. Para las personas que lo vieron. Vamos a ocupar el libro rojo que es el Samurai Book. Este libro también si lo pierdes es totalmente gratis recuperarlo. Y de escudo les voy a dar dos opciones. La primera opción va a ser el Crystal Shell. Y la segunda opción va a ser el Black Hide Shell. Aquí los vamos a comparar. Bueno, el Crystal Shell, esto ya lo expliqué también en el setup 2, pero
tiene mucha defensa contra ataques de range y contra ataques de melee es incluso mejor que un Spirit Shell. Yo le recomendaría 100% la opción del Crystal Shell. Al principio, si tú pierdes este Crystal Shell, bueno, tienes que hacer Roving Elves Quest para poder obtener este escudo. Pero si tú lo pierdes, al principio te cuesta 750k y a medida que vas pidiendo más, el precio va descendiendo hasta que llega a 150k. Entonces, al final, recuperar este escudo por 150k es muy barato, ¿ya? La defensa de range, si se fijan, es más 80, que es muy bueno. Ahora, lo que también expliqué en el setup 2 es que como nos da bonus negativo para atacar con magia y atacar con range, nosotros tenemos que atacar con el Zamorak, que nos va a dar bonus positivo en probabilidad de magia y range, y defender con el Crystal Shell. Esto es un tema de timing. Bueno, y la otra opción podría ser el Black D'hide. El Black D'hide, o sea, es bastante normalito, la verdad. Si se fijan, tiene bonus negativo de magia y tiene harto bonus positivo de range, pero aún así siempre sería recomendable ponerse el Zamorak para atacar y después recibir con el Black D'hide. Y si se fijan, la defensa es más o menos similar en toda. Particularmente la que sorprende mucho es la magia. El Black D'hide siempre tiene muy buena defensa contra ataques de magia y este es uno de los pocos escudos que da mucha defensa contra ataques de magia. Si se fijan, es más 15. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si tú estás peleando contra una persona que, no sé, tiene Toxic Staff, quizás sería mejor ocupar este escudo por sobre el Crystal Shell. Ahora, el Crystal Shell en range y melee, la defensa es muchísimo más alta, ¿ya? Este escudo cuesta aproximadamente como 20k y podría quizás ser una opción si es que tú quieres gastar incluso menos que el Crystal Shell. Ahora, yo particularmente voy a escoger en este caso el Crystal. Ahora vamos con lo que vendría a ser la armadura para tanquear y para atacar con range, que va a ser el Black D'hide, la parte de arriba y la parte de abajo. Y para atacar vamos a ocupar un Rune Crossbow. De bolts tenemos dos opciones. Una opción van a ser las Diamond Bolt E o las otras van a ser las Dragonstone Bolt E. Puedes ocupar cualquiera de las dos. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Esto lo expliqué en el setup número 1, ¿ya? Entonces, si quieres saber la diferencia, ve ese video porque ahí lo explico. Yo en este caso voy a escoger las Dragonstone Bolt E porque quizás la otra persona tengamos suerte quizás de que no se tomó la Extended Anti-Fire. Y como estamos risqueando tan poco, quizás tenemos que apostar más como a buscar el KO, por así decirlo, hits bien grandes, a dejar a la otra persona sin comida, porque no estamos con un setup muy bueno. Ya, y para terminar, vamos a decidir lo que vendría a ser el arma de spec. Bueno, yo voy a guardar los Diamond y el escudo Black D'hide, que no lo voy a ocupar yo. Y les voy a dar dos caminos que ustedes pueden tomar, ¿ya? El primer camino que pueden tomar es buscar el combo AGS Granite Maul. Esto es como lo clásico, en verdad. Mucha gente lo hace, tratar de que la AGS pegue bastante duro y después vas con el Granite Maul. Y la otra opción que podrían buscar, bueno, esta opción yo la voy a dejar acá, bien abajo. La otra opción sería, vamos con un Crystal Halberd y vamos con unas Dragon Claws, ¿ya? Esta otra opción yo la voy a dejar como un poco más apartada, como por acá. Cosa que no las confundamos. Esta sería una opción y esta sería la otra opción. Ya, quiero explicar esta opción que no mucha gente lo sabe, pero la Crystal Halberd se consigue en el mismo lugar si tú la pierdes en el mismo lugar que la Crystal Shell. O sea, tendrías que hacer Roving Elf Quest como requisito. Pero, además de eso, tienes que terminar no el Kandarin, el Western Province Diary. Tienes que completar el Easy, el Medium y el Hard. No tienes que completar el Elite. Con el Hard basta, ¿ya? Y vale lo mismo que el Crystal Shell. O sea, si tú lo pierdes, al principio tienes que pagar 750k y después esto va bajando hasta que llega a 150k. O sea, muy barato, muy barato. Ya, ahora, ¿qué cosas buenas tiene la Crystal Halberd? Aparte de lo barato que es. ¿Por qué yo les recomiendo llevarla? Primero, tiene la barra de Special Attack. Como ya las personas que habrán visto mis videos, esto es muy bueno porque podríamos, por ejemplo, pasar al tiro a Dragon Claw, supongamos, ¿ya? Segundo, el segundo tema es que da mucho bonus de melee. Si se fijan, es más 118 comparado con una GS que es más 132. O sea, pega un poco menos que la GS. Si tú, por ejemplo, vas y le pegáis un coñazo a alguien con una GS, bueno, supongamos que el max hit es 54, creo que es 54, por ahí va.
La Crystal Halberd va a ser un poquito menos, va a ser por ejemplo 50. O sea, es muy alta. La GS cuesta 10M versus la Crystal Halberd que cuesta 150k, ya como precio final. El tercer tema importante, la Crystal Halberd ataca más rápido que una GS, no se demora tanto como la GS. Y por último, tú puedes atacar con una Crystal Halberd a mayor distancia que con una GS, supongamos, para explicarles bien sencillo. Supongamos que ya estoy peleando con esta persona y yo estoy congelada acá, o por ejemplo estoy congelado acá, yo podría a esta distancia pegarle a esta persona, estando incluso congelado. Y esto es por un tema lógico, porque estoy ocupando entre comillas como una lanza, esto es como una especie de lanza y miren todo lo largo que es. Entonces desde acá yo le podría como pegar una puñalada a la persona que está acá. Versus la GS que no es así. La GS, si yo estoy congelado acá, no le voy a poder pegar a la persona que está acá, porque tengo que estar, todos los ataques de melee yo tengo que estar parado enfrente de la persona para poder hacerlo. Entonces la Crystal Halberd vendría a ser muy buena, no vendría a ser como un combo tipo AGS Granite Maul, sino que vendría a ser muy buena como para sorprender a la otra persona, porque voy a tener ataques de range, de magia y de melee. Y si la persona de repente, por ejemplo, se despreocupa un poco, puedo llegar con las Dragon Claws y pegarle a la persona. Ahora, ¿por qué no estoy llevando Granite Maul? Porque la verdad es que no vale tanto la pena. Aumentaríamos mucho el risk y el Granite Maul no siempre pega muy fuerte. En cambio, si nosotros vamos con este setup, supongamos ya las Dragon Claws no pegaron mucho, la persona supongamos está en 40 de vida, yo podría ir con la Dragon Halberd y ¡pum! Le meto un coñazo y lo mato. Le podría pegar 50, supongamos. Algo que quiero dejar bien claro es que nosotros no vamos a ocupar el Special Attack de esta barra, no la vamos a ocupar. Ya vamos a ocupar el Special Attack de las Dragon Claws y vamos a ocupar esta Crystal Halberd solamente así para atacarla de manera normal, sin Special Attack. Cosa de que quizás la otra persona dice, oh, ya me tiró la Dragon Claws, quizás se confía mucho y nosotros vamos con las Crystal Halberd y podemos pegar muy alto. Ya es solamente para eso. Ya, entonces chicos, yo me voy a ir por la opción de la Crystal Halberd, porque voy a estar riskeando bastante menos, y voy a guardar esta opción. Estaríamos, creo que listos, si nos equipamos todo. Bueno, las botas, Toon, acá tendríamos la Crystal Halberd, las Dragon Claws, ya yo las voy a dejar un poco más abajo. El anillo, que claro, vamos a sacar el Ring of Recall y estaríamos totalmente listos, chicos. Miren qué sexy, weón. Qué persona más sexy, ¿ya? Ahora vamos con el tema final, que vendrían a ser las pociones. Al igual que siempre, vamos a tomar 5 Super Restores. Ustedes las colocan donde ustedes quieran, ¿ya? Recuerden también el tema de la posición del gear. Yo tengo una guía respecto a esto. Lo importante siempre es que busquen su comodidad. En esa guía yo explico cuál sería la mejor posición según cada persona. Y sacamos 10 brews. Ya, esto es lo mismo que he dicho en todos mis videos. Entonces estamos perfectos. Sacamos una Super Combat, sacamos una Ranging Potion, sacamos la Anti-Venom más. Podemos sacar una Stamina. Tenemos que llevar los sacks. Esto que me han preguntado algunas personas, los sacks vendría a ser el equivalente a llevar todas las runas que se necesitan para llevar el Barrage, ¿ya? El Ice Bleed y el Ice Barrage. Bueno, y lo demás ya vendrían a ser los Anglers, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes, no sé, quieren ir a Calisto, el Wilderness Craft Teleport. Recuerden que también tengo una guía sobre los lugares para pequear con sus respectivos teleports. Y recuerden, como siempre he dicho, cómanse un Angler, cosa que les quede la vida bien alta. Sacan la Extended Anti-Fire, se toman un sorbo, la guardan y sacan un nuevo Angler. Y ¡boom! ¡Qué setup más hermoso, chicos! Estamos listos. Veamos cuánto estamos riskeando. Estamos riskeando un EM en total. Y yo diría que prácticamente todo ese dinero vendrían a ser las brews, ¿ya? Porque 150k, 150k, 20k, todo esto es gratis. Y eso sería todo. O sea, no estamos riskeando nada más que eso. Ojalá les haya gustado este video, chicos. La verdad es que este es un setup que muy poca gente conoce. Compartan el video. Recuerden que están participando por una GS. Tienen que estar suscritos al canal del gran rapero Ciar, a mi canal, y comentar, dejar su like. Y listo, chicos. Así de sencillo. Y como siempre, chicos, nos vemos en un próximo setup. A cazar ovejas. ¡Be!